Empieza con un niño que nunca fue adulto y termina con un adulto que nunca fue niño. Algo así. O mejor, empieza con un suicidio adulto y una muerte infantil y termina con una muerte infantil y un suicidio adulto. O con varias muertes y varios suicidios de edades variables. No estoy seguro. No importa. Se sabe, se disculpa, se perdona, que las cantidades, los nombres, los rostros suelen ser los primeros que saltan por la borda o se arrojan desde el andén durante el naufragio de esa memoria siempre lista para ser aniquilada sobre los rieles del pasado. Una cosa sí está clara. Al final del principio, al principio del final, Peter Pan muere. Peter Pan se suicida y aquí viene el metro. El grito de acero que avanza por las tripas de Londres como una maldición, como la más feliz de las almas en pena. Peter Pan salta a las vías en el momento preciso. Peter Pan es una de esas 2 personas por semana que, aseguran las estadísticas, suelen lanzarse con puntualidad británica sobre los rieles justo antes de la entrada triunfal del metro. Una mujer grita al verlo saltar. Una mujer grita al ver a una mujer que grita. Enseguida, los gritos son más contagiosos que las risas y hay tantos gritos en esta historia. Es el mismo grito el que salta de mujer en mujer, de boca en boca. Y ese mismo grito es el que hace frenar a los vagones, que también gritan ante el esfuerzo inesperado e inútil de tener que detener todas esas ruedas y todo ese acero sobre esas ruedas. Sí, el mundo entero es de improviso un solo grito. Es el 5 de abril de 1960. Es el hipotético día de mi cada vez más hipotético nacimiento. El grito de mi hipotética madre que abre las piernas y grita para que de ahí adentro salgamos yo y mi hipotético primer grito. Y es el día de la muerte y del suicidio del respetado editor Peter Llewellyn Davis, fundador de Peter Davis Limited, considerado un artista entre los editores. Y así comienza una novela absolutamente fascinante que, como ven, habla de personajes que conocemos, de otros que creemos conocer y de otros, Pablo Vilaboy, que en parte hemos olvidado porque solemos tender a pensar que Peter Pan se lo imaginó James Barrie, pero Peter Pan tenía un referente real, que es este señor editor que se lanza al metro al comenzar Jardines de Kensington. Además, y al principio muestra Fresán sus intenciones de ir contraponiendo una biografía a ratos inventada, a ratos inspirada en hechos reales de James Matthew Barrie, el autor de Peter Pan, con todo lo imaginario que tendrá él ya en los años 50-60, sobre todo en la psicodelia de los años 60. Este Jardines de Kensington, como digo, funciona así como unos espejos contrapuestos, porque vamos conociendo la vida del inmortal autor de Peter Pan, su relación con la famosa familia Llewellyn Davis, cuyos niños inspiraron, o muchos de ellos, según retratos de su personalidad. Se me coge un poco de cada uno, lo cuenta muy bien en la novela. Ese personaje inmortal, y como digo, enfrenta ese espejo con la psicodelia de los años 60 y la cultura pop. Esto es muy característico de Fresán, el ir contraponiendo realismo mágico, ciencia ficción y otros elementos sobre la indagación de la personalidad y de la identidad. A mí lo que más me admira de esta novela es que es muy compleja de armarla, muy compleja de construir, sin embargo se lee con mucha facilidad y explica muy bien todo lo metaliterario. Quien no conozca nada de cómo se gestó Peter Pan, quien no conozca a James M. Barrie, quien no conozca incluso algunos de los referentes, como dices, de la psicodelia de los años 60, autores, películas, etcétera, no importa, lo va a entender leyendo la novela. Sí, además hace, como digo, en su peculiar estilo, pues un fresco muy interesante tanto del Londres victoriano como del Londres de los años 60, aquel Londres de los Beatles y otras figuras musicales con esa otra cara de Londres
que hemos visto tantas veces en las películas o retratado en novelas. Qué fascinante es el mundo de la creación en general, en este caso concreto, claro, de la creación literaria, porque lo que ha dado de sí el hecho de que Peter Pan, ese niño que no quiere crecer, al que todos hemos querido en algún momento seguir y continuar y perder como él la sombra y luego volver a encontrarla y buscar la segunda estrella a la izquierda, etcétera, etcétera, y llegar al país de nunca jamás, a Neverland, por supuesto. Digo que como ha dado siempre de sí ese juego de saber que Peter Pan partía de unos modelos reales, porque hace ya unos años tuvimos la fortuna de ver en Londres nada menos que a Ben Whishaw y a la gran Dame Judi Dench hacer otro gran magnífico artificio literario, teatral en este caso, donde partiendo de algo real, que es que la niña que inspiró a Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, y el niño de la familia que se llamaba Peter, entonces inspiró, supone más que otros, dio el nombre al personaje Peter Pan, coincidieron en un acto en una librería. Y la obra de teatro especulaba sobre qué se dirían esos dos personajes, esas dos personas, el tiempo que estuvieron esperando a presentarse ante el público. Sí, como tú dices, es una historia que siempre ha fascinado y en este caso y en concreto en la parte que muestra más la vida de Barry, realmente uno entiende muchas de las complejidades y muchas de las oscuridades que encerraba este autor tan peculiar y que ya en su día era una celebridad, sobre todo en Inglaterra. Y a quien justamente hay quien relega, además con todo lo peyorativo, a la categoría de autor infantil. Cuando precisamente Peter Pan, claro, te dejas llevar y es maravilloso, hay niños perdidos, hay, como decimos, el país de nunca jamás, hay un Capitán Garfio, hay un cocodrilo, etcétera, etcétera, todo lo que queramos, hay hadas, pero a la hora de la verdad, Peter Pan, quien mejor comprende lo que se está contando por debajo, son los adultos. Entonces, no dejemos a Barry desterrado como solamente para los niños y como algo ligero. Además, no olvidemos que Peter Pan parte de la obra de teatro que escribió Barry, y Barry, sobre todo y ante todo en su época, era un muy popular autor teatral. O sea que digamos que Peter Pan coronó, fue el culmen de su éxito, a lo largo de los años posteriores siempre lo reponían anualmente, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, pero hasta llegar a Peter Pan, Barry era un autor teatral exitoso y muy prolífico. Aquí, como dices, se cuenta. Es un grandísimo viaje el que se puede hacer a esos jardines de Kensington, el que hay que hacer, yo creo, a esos jardines de Kensington. Sí, además, bueno, la novela tiene cerca de 2 décadas, pero está igual de viva y fresca. Pues qué maravilla, ¿no? Vamos a coger la mano, vamos a seguir la estela de Peter Pan y, por supuesto, continuamos hablando de libros. Hoy, más que nunca, volvemos al lugar del crimen, porque vamos a hablar de un libro del que ya hemos hablado en alguna otra ocasión. De hecho, su autor es uno de los invitados que más veces ha venido a este programa, con algunos otros empatan a 3. Así que ahí lo dejo, Manuel Ríos San Martín Abierta, la cuarta, ya lo dijimos en su momento, cuando tú quieras. Pero hoy vamos a hablar de este libro porque es novedad en esta edición fantástica de bolsillo y con esta portada. ¿Y por qué el libro tiene esta portada? Porque, como ya nos contaba en su día su artífice, que además de autor de la novela es también co-guionista de la película que él ha dirigido, pues como les digo, esa película por fin ya es una realidad, ya se puede ver en los cines y es un placer volver a hablar de algo que te ha gustado y te ha apasionado, como es descubrir, tal vez, dónde está la huella del mal. Y encima lo hacemos con el actor que interpreta, ya lo conté en aquel momento y él me lo ha recordado por si yo lo hubiera olvidado o me quería desdecir de ello, el que tal vez es mi personaje favorito de la novela. Porque en este tiempo que nos conocemos, saben ustedes que está muy bien, como decimos, el prota, está muy bien la prota, la heroína,
pero uno siempre ha tenido querencia por los personajes llamados secundarios, por los personajes, como dicen en inglés, support, de apoyo, por los que están ahí, parece que no se notan, pero si no estuviesen, aquello se venía abajo. Y eso también se nota en la película. Cómo este actor mira, cómo aguanta, cómo se coloca en segundo plano, pero está atento y pendiente de todo. Primero de aquel del que desconfía y que luego entenderá que puede ser un buen compañero y va a ayudar a que aquello salga adelante, y luego de aquella a la que quiere y protege. Caramba, ¿cómo son esos ojos? Víctor Palmero, bienvenido a El Arpa de Becker. Muchas gracias, qué entrada más potente, qué ilusión y qué guay estar aquí. Es que tu personaje, tela marinera. ¿Y cómo se nota que tú has trabajado el personaje? Claro, teniendo allí al creador, al autor, ya no solo al director, desde la novela y desde el fondo, de lo que ese personaje igual no cuenta en la película, pero en tus ojos sí está. Pues sí, es verdad que bueno, yo estuve bichando un poco la entrevista que hizo aquí Manuel y es cierto que pasa esto, ¿no? Que siempre que se pasa una novela a cine, que se hace una adaptación, pues hay que recortar un poco y a mí me apetecía empaparme con la novela y también con la opinión de Manuel. Yo recuerdo cuando estábamos allí prácticamente empezando el rodaje, decirle, ¿qué te importa de Rodrigo? ¿Qué es lo que rescatas más allá de lo que leo en el guión? Y él me decía un poco, pues, esta cosa de esa admiración por el personaje de Silvia Guzmán, por la protagonista, por Blanca Suárez, que a la vez en la novela tiene un tinte de cierta pasión hacia ella, ¿no? Más allá de lo profesional. Y queríamos meter un poco de eso en el personaje para que tuviese capas, Claro. pese a, como tú decías, ser un super character, ¿no? Un poco. Y creo que eso pues da mucho juego, momentos que son como pequeños guiños que pues más allá de lo meramente policial o de la parte de la investigación, creo que generan cierta ternura. Y también creo que mola mucho este personaje el hecho de que camina el espectador un poco de la mano, hace avanzar la trama y al final pues bueno, va a vivir con los protagonistas un poco, va a descubrir qué pasó en ese crimen que hubo 6 años atrás, del momento al que nos trae la película, ¿no? Qué pasó entre el personaje de Dani Velarde y Silvia Guzmán, y también va a ir resolviendo piezas del puzzle actual, ¿no? Del crimen, para intentar junto a ellos pues encontrar a ese asesino del yacimiento. Es que tu personaje a veces es la bisagra, realmente, porque da el dato, envía el vídeo, como dices, va... Efectivamente, yo creo que tiene este punch de aparecer para ir haciendo avanzar la trama, para hacerse preguntas que de alguna manera dan la respuesta al espectador, que hacen avanzar la trama, y creo que es necesario, que yo le tengo muchísimo cariño. Es mi primera incursión en el mundo del thriller, me daba mucho respeto, pero a la vez ha sido muy guay entrar de la mano de Manuel con su novela y con su peli, y además era un tipo que admiro muchísimo y me ha hecho muchísima ilusión trabajar con él. Y rodar en Atapuerca. Y rodar en Atapuerca. Ahí es nada, muchacho, de verdad. La verdad que es una pasada, o sea, pensar que estamos haciendo prácticamente un hito histórico en el cine. O sea, el hecho de poder estar allí trabajando, de poder conocer el lugar de la mano de los arqueólogos, de la gente que está trabajando allí, de pisar el Museo de la Evolución, y hay algo, ¿no? Que impone mucho, o sea, impone tanto como la cantidad de años inabarcable para la imaginación de la que nos hablan allí, ¿no? O sea, a mí me parecía flipante, por ejemplo, del Museo de la Evolución o del Cráneo 17, ¿no? El hecho que es el primer crimen documentado de la historia hace 400.000 años. Yo pensaba, es como el primer true crime histórico. Ahí lo tienes. Y es un lugar que impone y que a la vez nos daba un punch a la hora de estar trabajando allí y de poder interpretarlo, que creo que mola muchísimo. Es como hacer un Indiana Jones thriller en Burgos. Pero, o sea, pero no puede haber nada mejor. Claro, pero de verdad, como dices, Sí. el Indiana Jones de verdad, El de in verdad. situ, donde debe hacerse. Y yo creo que eso el espectador lo nota para bien en la película, Víctor. Porque es muy verosímil, porque claro, aunque haya sido por documentales, reconoce los escenarios, sabe que no hay reproducciones, dice, es que están allí. Y no solo Burgos, también estuvimos rodando en Pamplona, en el bosque de Urbasa, que es un lugar espectacular. O sea, la verdad que ha sido un rodaje que a nivel personal nos ha aportado una experiencia brutal a la hora de estar en lugares alucinantes, de estar, pues eso, manejándonos en estos bosques en los que nos aparecían zorrillos cruzándose la carretera yendo al lugar de rodaje. Ha sido muy guay.
Muy especial. Tú eres un actor, Víctor, que siempre sorprende. O sea, nunca podemos anticipar tu siguiente paso. Y encima, en televisión, en cine y en teatro, donde te pongan. Bueno, siempre me ha gustado mucho esto de la interpretación, ¿no? Ese punto camaleónico y es también muy bonito que, pues, que las productoras, que los dires de casting confíen en poder abrirte a muchos tipos de trabajo. Me ha pasado un poco con esto, ¿no? Que muchas veces los periodistas me preguntaban, ¿y qué tal este paso de la comedia al thriller, ¿no? Jo, yo sí que decía, a ver, es que es cierto bueno, que pueden parecer a priori géneros distintos, ¿no? Que son géneros distintos, pero bueno, pues la comedia tiene esta parte de frescura, de espontaneidad, y el thriller quizá un punto de más contención, de algo más, un proceso interno, pero ambos requieren de verdad, y es en lo que pues hemos intentado basar la interpretación en esta película, y en lo que intento basarla siempre, en aportar mi verdad jo, pues con muchas ganas de que la vida me presente nuevos retos que poder presentaros y seguir sorprendiéndome y sorprendiendo. El thriller, la novela de misterio, yo creo, al menos como lector de muchísimos años, que no se sostiene si no hay unos personajes verosímiles y reales. Que es algo que Manu trabaja muchísimo, además se nota su mano como guionista, ahí para bien en ese sentido. Como dice, él hace vacaciones de guionista, ahora ha tenido que hacer el camino contrario para volver, pero él dice, y aquí puedo poner todo, no hay producción que me limite. Pero es verdad que siempre trabaja mucho sobre los personajes y se nota, como contabas, en cómo enseguida interactuó contigo y cómo le preguntaste y demás, pero se nota a la hora de veros a los tres principales, a Daniel Grau, a Blanca Suárez y a ti. O sea, las comunicaciones, las dinámicas que hay entre vosotros como actores, como personajes, se notan para bien, muy trabajadas y estudiadas. Para eso, para que más allá del misterio de la intriga, el espectador empatice con esos personajes, le preocupen y por eso le interesa lo que estáis contando. Aparte de que creo que están muy bien construidos ya desde guión, mola también mucho, bueno, yo de hecho tengo una escena que me paso prácticamente la escena en silencio, escuchándolos, es el encuentro de ellos dos tras esos 6 años que separan un momento de otro, ¿no? Jo, era muy bonito también por los grandísimos actores que son Blanca y Dani, ¿no? Estar viendo ese momento desde dentro. Y más allá de los tres principales, es que también hay un reparto por ahí detrás. O sea, el personaje de Inés que hace Aria Bedmar, creo que es brutal el trabajo que hace. También está no recuerdo el nombre del personaje, pero el hermano de Eva Santos, que lo hace Andoni García. Daniel Horvath interpretando a Galder. O sea, creo que tiene que ser lo que es una fuerza de la naturaleza y que lo da, luego lo hace. Total, total, es brutal el personaje. Y entre lo que da el thriller en sí, el guión, que de hecho creo que Manuel ha tenido que recortar bastantes cosas que supongo que le apetecía mantener, y de hecho está como co-guionista Victoria del Saz, y creo que ella insistía en mantener algunas cosas, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues creo que se ha mantenido la esencia de la historia, que es guay también el hecho de que al espectador, si le gusta la película, se lea luego la novela, porque creo que va a aportarle cosas diferentes, que la peli también en sí por las interpretaciones las tiene, ¿no? Y creo que se complementan muy bien. Jo, ha quedado una historia muy, muy potente, con unas actuaciones muy potentes, y ojalá que la gente se acerque al cine a verla, porque creo que vale mucho la pena, y más allá del thriller también nos habla de algo que creo que es más trascendental, como es el hecho de la violencia, ¿no? De esa violencia de la que venimos de tantos años atrás, y de cómo esa violencia pues, llega hasta hoy. Y también algo que me parece necesario y muy bonito de la peli es el poner la luz en la bondad inherente al ser humano, y en que, bueno, pues sin el bien no existiría el mal. Claro, efectivamente, que lo llamamos así porque existe lo contrario, como la cara y la cruz. Claro, si no, efectivamente no habría. Fíjate, has citado una escena que a mí me gusta mucho, precisamente por lo que dices. Primero, por lo que yo comentaba en la presentación, porque ahí tu personaje está escuchando y mirando. Parece que cuando eso un actor logra hacerlo, no importa que no tenga texto, o sea, ahí es donde se nota un actor, estar en personaje, pero luego además lo que dices, esas dinámicas que hay, porque notas que corporalmente el personaje de Daniel Grau está ignorando y echando al tuyo. Totalmente. Y el personaje de Blanca está intentando integrarte. Y eso, ahí hay como un montón de fuerzas que el espectador está como así clavado mirando esa escena. Sí, y no era fácil de vivir. Es que parece, de hecho, para mí me ha supuesto uno de los
mayores retos en mi carrera este personaje, pero precisamente por eso, porque no hay un recorrido emocional. Al final creo que las fuerzas del Estado tienen esta cosa, ¿no?, de tener que mantenerse en un lugar en el que parece que nada les afecta, ¿no? Se enfrentan a situaciones extremas en las que tienen que estar pues eso, con el rostro impávido no me ha resultado sencillo. Acostumbrado a recorrer personajes y a como actor pues trabajar mucho en la empatía, en el escuchar a las personas, empaparte del de al lado, en trabajar un personaje. Trabajar un personaje desde esa corrección, desde esa nada supuesta, ¿no? La verdad que fue un reto. En Málaga hubo aplausos y, como comentaba en esa entrevista que tú también has picheado ya aquí a Manu, Sí. desde que se habló del proyecto, claro, la novela ya había vendido mucho, era conocida, las siguientes novelas de Manu han ido a más en él como su carrera como novelista, había ganas de que él volviese al otro lado de las cámaras, desde luego, pero además es que en general había mucha curiosidad por la película desde el principio, porque además eso, yo digo de broma, mucha gente me ha preguntado por, oye, ¿la película de Atapuerca qué? ¿La película de Atapuerca qué? Pero hay un interés. Yo no sé si vosotros, en el rodaje obviamente a lo mejor no, pero luego, y sobre todo a partir de Málaga, habéis notado. Sí que hay algo como del público, lo que comentábamos antes un poco, el hecho de que sea el primer rodaje, la primera vez que Atapuerca abre al cine, y yo creo que en sí el hecho de que el propio espectador pueda sentarse en una butaca de cine a comer sus palomitas y disfrutar viendo cine, porque esto no deja de ser entretenimiento más allá de toda esta parte más trascendental y de una historia muy potente, pero el hecho de que desde la butaca del cine allá donde te encuentres de la península te puedas meter en Atapuerca sin moverte de tu cine más cerquita de casa, es que creo que ya es un aliciente brutal. Entonces, creo que eso en sí es algo que ya genera mucho interés. Blanca, Dani, que están, bueno, todo el elenco está muy brutal. Y el hecho de que Manuel también se ponga de nuevo ahí a los mandos de la dirección, creo que hay un combo que hace que la película sea un caramelo que da muchas ganas de saborear. Entonces, pues eso, animo mucho a la gente a arrimarse al cine, porque además creo que es una peli que se disfruta mucho en cine. Y, escenarios naturales, efectivamente. Entonces, claro, ya que producción hace el esfuerzo y se nota para bien, pero no le pesa al ojo el espectador, que es lo malo, ¿sabes?, de esas producciones como pesadas, abigarradas, que al final dices, no hay dónde mirar. Aquí todo va muy natural, Sí. pero sin embargo dices, caramba, qué despliegue, pero la película lo merece. Sí, sí. Es un acercamiento a Atapuerca, a esa violencia ancestral, a una historia de crimen, de investigación, que creo que es algo que últimamente está muy de moda y que apetece. Y bueno, pues que animo muchísimo a la gente a que se acerque a verla al cine y que luego lea la novela, que también va a descubrir cosas muy guays. Víctor Palvero, muchísimas gracias. A ti. Nosotros sabemos por qué hago además este énfasis e hincapié, ustedes quédense con la incógnita. Entonces, a lo mejor lo descubren leyendo La huella del mal y viendo la película, pero que no sea la última. Que no sea la última. Que este arpa tiene que seguir sonando. Eso. Contigo también. Un placer. Encantado. Muchísimas gracias. Pues ya ven ustedes que hoy nos vamos muy contentos al ángulo oscuro del salón, porque allí está La huella del mal. Tal vez es el arpa. Bueno, pues si me da permiso, se lo cuento dentro de poco. Gracias.